Ahí estamos acá. Bueno, bienvenidos a la segunda clase de literatura griega antigua, ahora sí oficialmente. La clase de hoy vamos a estar hablando de género épico. Específicamente de... vamos a estar hablando de género épico, específicamente. No vamos a estar haciendo una introducción a Ilíada y Odisea, eso lo va a estar haciendo el profesor Torres la semana que viene. En parte para darles un poco más de changüí para leerlo, para leer los textos. En parte porque la clase de hoy es un marco para que cuando lleguen a esa clase, que para ver los textos específicamente, tengan un panorama un poco más amplio. Antes de arrancar, un pedido solemne: traten de tener la guía para la semana que viene. No es una exigencia excesiva, no es una exigencia excesiva para un estudiante de letras, es larga pero no es tan larga y no les estamos pidiendo leer la bibliografía. Y es como la única cosa pesada que les vamos a decir de acá hasta el final del cuatrimestre. Después el resto de la cursada es como, tiene lírica en el medio que se lee todo en 2 minutos. Es como el único momento que les vamos a decir, lean esto que son 450 páginas en una semana. Los únicos 2 momentos, porque tiene la Odisea, pero es como ahora, después ya se relaja todo. Y yo leí el programa, ¿cuántos son ingresantes, perdón? No muchos, tenemos más inscritos. ¿Y están cursando fundamentos de literatura? Mis condolencias. Porque ese programa es una locura, la cantidad de material que tienen para leer es impresionante. Está bueno, no digo que no esté bueno, pero es mucho. Así que nada. Eso, quería compararlo justamente. Bien. ¿Por qué vamos a estar hablando de género heroico y género épico heroico en esta clase? Bueno, esencialmente porque cuando nosotros nos aproximamos a cualquier texto literario, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de qué género es esto? Ahora, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? Y eso tiene que ver con una pregunta mucho más amplia, que es ¿qué es lo que hacemos nosotros como profesionales de la literatura? Que esa es la pregunta que se supone que tienen que responder en teoría de análisis literario, ¿no? Y efectivamente esa es la pregunta que se hace en teoría de análisis literario, ¿qué es lo que hace un profesional de la literatura? Y hay muchas respuestas para dar, pero en esta materia y en general en todo lo que es el área de estudios clásicos, la respuesta tiene que ver con la reconstrucción y la interpretación del sistema de recepción original, de qué es lo que entendían los receptores originales de esos textos, qué es lo que entendían cuando escuchaban estos textos. Y escuchar es una palabra muy importante, no es un error de comprensión, y voy a volver sobre eso más adelante. Y para entender eso necesitamos entender cuál era el marco de expectativas que tenían. Cuando ustedes van, en cualquier interacción social, nosotros tenemos un marco de expectativas. Ustedes vinieron a esta clase y se sentaron ahí. ¿Alguien les dijo que se sentaran de ese lado? ¿Alguien les dijo que hicieran silencio cuando yo hablo? Sí, yo los dije hace un rato, pero sabían que lo tenían que hacer independientemente de que yo se los dijera o no. Todo ese sistema, todas esas conductas se basan en el marco de expectativas de lo que es una clase. Ustedes saben lo que es una clase y se comportan en consonancia con lo que saben que es una clase. Eso es básicamente estructuralismo. Cuando no vean estructuralismo en teoría de análisis literario, porque no se da a propósito, eso es lo que es el estructuralismo. Más allá de que ha sido superado como teoría, la idea básica del estructuralismo, de que todas las conductas se basan en un marco de expectativas, se sostiene, porque es cierto, básicamente, es un descubrimiento, es un hecho, no una teoría. Las teorías no importan. Cuando nosotros queremos estudiar cómo funcionaba un texto en cualquier época, nosotros queremos estudiar cómo funciona un texto en cualquier época, tenemos que entender qué es lo que los receptores de ese texto esperan que pase con ese texto, porque eso es también en lo que está pensando el que produjo el texto. Entonces, independientemente de que nosotros nos coloquemos del lado del productor o del lado del receptor para estudiar un texto, ese marco de expectativas está. Cuando ustedes leen una novela policial o ven un capítulo de un programa policial o cualquier otra interacción con algo que sea policial, ustedes saben que van a pasar ciertas cosas y les sorprendería que no pasaran. Por supuesto, a veces los productores de obras artísticas juegan con esas expectativas para que no pasen, y eso ya en la antigüedad es algo que sucede constantemente. Pero el marco de expectativas está. Y es importante entenderlo para entender el texto. Ahora bien, yo tenía un machete acá.
Ahora que lo pienso, estoy diciendo todo esto sin el machete. Voy a buscar el machete por las dudas. El problema que tenemos cuando estudiamos textos de la antigüedad es que no podemos preguntarle a los antiguos nada. Básicamente no podemos preguntarles nada. Pero sobre todo lo que no podemos preguntarles es, bueno, ¿qué entendían ellos por épica, por lírica, por hipnodia, por tragedia? Esa información la tenemos que extraer de testimonios indirectos, de los propios textos, y en esto me voy a detener hoy, de evidencia comparada. Voy a buscar acá mi machete porque el machete no lo tengo en la computadora. Bien. ¿No pudiste el machete? No, pues lo puse en la mano, no importa. Con algunos textos posteriores, particularmente lo vamos a ver con la tragedia, tenemos bastante evidencia interna, de realidad no interna, bastante evidencia contemporánea, o más o menos contemporánea, para entender más o menos qué pasaba alrededor de la tragedia. Y vamos a hablar de esto mucho más en detalle cuando veamos poética y tragedia. No exactamente, pero algo parecido sucede con la lírica, pero la épica es un problema grave, porque tenemos muy poca información de la épica, y esa información es compleja, algo contradictoria y muy posterior a lo que podemos presuponer es el momento de datación de los poemas homéricos, más o menos siglo VII a.C., aunque esto es un problema de altísima complejidad que ustedes van a encontrar en la bibliografía. Entonces, a lo que apelamos en este tipo de casos es a la evidencia comparada. Cuando nosotros hablamos de evidencia comparada, más bien cuando nosotros hablamos de comparación en literatura, tenemos dos tipos de comparación distintos. Lo que se llama literaturas comparadas, que en general, esto es un término un poco vago, pero muchas veces es simplemente comparar dos textos distintos de dos lugares distintos, con algún criterio o ninguno. Es un término tan vago que hay trabajos de literatura comparada que comparan cualquier cosa porque sí, porque queda lindo compararlo. Pero hay un sentido más estricto de evidencia comparada, que es el que se usa en lingüística, básicamente, que es la idea de utilizar evidencia de un idioma, generalmente o idealmente algún tipo de idioma cognado, es decir, relacionado en términos de la evolución de las lenguas, para ilustrar lo que pasaba en otro idioma. De hecho, el griego lo hacemos todo el tiempo, de hecho. Esto. Ahí encontré el machete. Cuando nosotros queremos estudiar cómo funcionaba la épica griega, bueno, la evidencia comparada es una gran ayuda, porque tenemos mucho mejor evidencia de épicas de otras épocas. Ni siquiera nos tenemos que ir muy lejos, digo, la épica en latín, la épica de los romanos, tenemos mucho más evidencia de cómo funcionaba que la épica de los griegos. Hasta cierto punto, dependiendo de qué épica de los romanos. Eso es un tema complicado que va aparte. Pero una parte de la épica de los romanos la tenemos más clara. Incluso dentro de la épica de los griegos posterior. Pero van a ver por qué esto no es tan sencillo. Cuando nosotros estudiamos la épica heroica, a lo largo del mundo, nos encontramos con esencialmente algo que es bastante uniforme si uno es generoso, en términos de que vamos a considerar uniforme. Y me anoté el machete, pero no me anoté dije que me iba a anotar la definición y no me anoté. Esencialmente la épica heroica, y acá presten atención, lo voy a repetir como 7 veces la definición, pero aún así. Esencialmente la épica heroica, que como digo es un fenómeno que encontramos en muchísimas culturas no relacionadas del mundo, relacionadas también, pero lo importante son las no relacionadas, porque indican que no es un fenómeno que evolucionó, cosa que... Cosa que si leen algunas épicas, sobre todo a los que trabajan en Gilgamesh, les encanta decir que todo sale de Gilgamesh. En cualquier modo, yo creo que hay más de uno que va a decir que los japoneses estuvieron influidos por Gilgamesh en algún momento. Pero en realidad no. Claramente el fenómeno de la épica es un fenómeno que se da de manera independiente en todo el mundo. ¿Qué es la épica? La épica heroica. Bueno, básicamente la épica heroica es una narración. Y eso no es un dato menor, narración es una palabra importante, es un relato, no es la expresión, no es un poema lírico, es un relato
generalmente en tercera persona. Digo generalmente en tercera persona porque tenemos bastante evidencia de épicas en primera persona, y acá esto es bastante interesante para pensar la Odisea. Ustedes quizás lo saben, quizás todavía no llegaron, lo van a ver cuando vean Odisea. En la Odisea hay un zoape grandote de 4 cantos en el medio, en donde Odiseo relata sus propias aventuras en primera persona. Algunos investigadores piensan que esto es como un gran gesto de ruptura en la épica griega, en donde se le da voz al héroe para que relate su propia interioridad, que es lo que no pasa en el resto de la épica o en la épica tradicional. Bueno, la evidencia comparada no dice eso, dice que existe épica en primera persona, y de hecho dentro de la propia épica griega, en Ilíada y en otras partes de Odisea, hay algunos datos que apoyan la idea de que la épica en primera persona no es una cosa tan rara. Si bien lo que tenemos de Odisea es excepcional, pero siempre está el problema. Cuando decimos excepcional ¿en qué? Digo, la Ilíada y la Odisea es lo único que tenemos, ¿no? Una cosa que es excepcional entre dos no es precisamente muy excepcional, pasa una vez en dos. Vamos de vuelta. Narración generalmente en tercera persona omnisciente. Tengo que explicar que es tercera persona omnisciente. Levanten tímidamente las manos si sienten la necesidad de que lo explique. No. Levantaste con confianza las manos porque no quería. Quiero pedir una explicación. No voy a pedir. Si la saben, para que no lo sé, no lo voy a evaluar. Confío en que lo sepan. Si no lo saben, búsquenlo en Wikipedia. Generalmente en tercera persona omnisciente, generalmente en verso. Si ustedes van a definiciones un poco antiguas, por ejemplo la que está en Boura, en el famoso libro de épica comparada, van a encontrar que la épica es sí o sí en verso, que si no es en verso no es épica. Hoy sabemos que eso no es del todo correcto. Hay épicas tradicionales que no pueden no ser épicas en prosa, es un fenómeno no muy común, sobre todo en Occidente no muy común, pero existe, y hay épicas, y hay bastantes épicas, sobre todo en el mundo túrquico, prosimétricas. Prosimétricas es que combinan prosa y verso. En general en las épicas prosimétricas lo importante es el verso, y la prosa es como que llena los espacios entre el verso cuando el poeta quiere acelerar y cuenta. ¿Qué? ¿Qué quieres escribir? No. Si yo no estoy escribiéndolo es porque lo pueden escuchar, no estoy grabando. Sí, yo no escribo si no es necesario. Y si necesitan que escriba algo, levanten la mano y me piden, ¿me escribís Boura? Y yo escribo Boura. O mando a Santi. No, vos no contás. Vos sabés cómo se escribe Boura. Hice un montón de cosas de Boura. Es un personaje muy divertido. Busquen a Boura en Wikipedia, es ¡mua! La historia de Boura. ¿Cómo se escribe Boura? B larga O W R A. ¿Vieron? Que no necesito escribir. Si es largo lo escribo. Si no es largo lo puedo deletrear. Estamos en la carrera de letras y en una clase de épica que se va a volver oral en cualquier momento, así que sería traicionar mi punto escribir las cosas. Bien. Narraciones, generalmente en tercera persona omnisciente, generalmente en verso, sobre personas, una persona o personas con algún tipo de rasgo superhumano que puede fluctuar desde ser una persona excepcional dentro de lo normal hasta ser una divinidad que encara aventuras en pos de la fama, la honra o algún otro premio o beneficio tangible o intangible. Vamos a ver. Narraciones generalmente en tercera persona, generalmente en verso, sobre algún personaje con algún tipo de rasgo superhumano que encara aventuras en pos de la fama, la honra o algún otro beneficio o premio tangible o intangible. Como ven, es enormemente amplia la definición, pero al mismo tiempo es bastante acotada cuando nos ponemos a pensar todo lo que excluye. Las buenas definiciones de trabajos comparados hacen eso. Incluyen un montón de cosas que uno diría, wow, cuántas cosas incluye, pero al mismo tiempo excluyen muchas más cosas que uno diría, ok, sí, está bien que excluyas eso. Por supuesto, los poemas homéricos entran dentro de esta definición de rechupete, porque son narraciones, son en tercera persona omnisciente, son en verso, y son sobre personajes que encaran aventuras, típicamente de guerra, ¿no? Yo dije aventuras para ser amplio, pero el bread and butter, me sale en inglés, de la épica es la guerra, y lo hacen en pos de
Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero la fama y la honra están incluidas. Pero también muchas cosas tangibles e intangibles. ¿Cómo ven? Bien, cuando nosotros nos ponemos a estudiar, entonces, cuáles textos entran dentro de esta categoría en el mundo, nos encontramos con un pequeño problema. Porque hay dos grandes tipos de textos que entran dentro de esta categoría en la historia de la literatura mundial, sin contar el cine, ¿no? Sin contar el cine que también, dejémoslo de lado, porque hay el cine épico que entra dentro de esta definición, si ampliamos un poco la noción de narración, pero es otro problema. Esencialmente hay dos tipos de épica, como decía. El primero es el fácil, que es la Eneida de Virgilio, el Martín Fierro y otros que tendría que haberme anotado y me olvidé de anotarme. Textos narrativos escritos por una persona en un determinado espacio-tiempo definido, reconocidos por su comunidad y su cultura como personas que escribieron eso en ese momento, para que otras personas lo leyeran en ese momento o mucho más tarde. Típicamente mucho más tarde. Pero hay otro tipo de épicas, algunas que no llegan por escrito, otras que fueron registradas en el siglo XX, algunas más recientemente, pero muy poco, que no son épicas escritas, son épicas cantadas, que no tienen un autor en sentido estricto porque se improvisan. De vuelta, esto es un problema sobre todo para la épica medieval, pero aguántenme. Y que sus productores no se atribuyen a sí mismos, sino a una tradición. Tradición que existe y que está viva y que produce un montón de textos constantemente. Es decir, no es un texto producido por una persona en un momento, sino un poema que se produce en un momento específico y se borra automáticamente porque es un poema oral, que se canta y se olvida. O eventualmente se registra por escrito, como sucede con el Beowulf, con el Cantar del Mío Cid y con muchas otras épicas orales que tenemos medievales y modernas, pero ese registro escrito es completamente incidental, es como esta clase que está siendo grabada ahora. Esta clase que está siendo grabada ahora no es una clase que yo estoy produciendo por escrito y que queda para que quede por escrito. Es una clase que estoy grabando. Si mañana doy la misma clase, que cosa que no va a pasar, sería la misma clase pero otra clase. Que la esté grabando estas es puramente incidental. Y acá es donde nos encontramos con el problema que tenemos con Homero. Cuando nosotros les preguntamos a los griegos quién era Homero, qué era Homero, la descripción que nos hacen de Homero es esencialmente la misma que se hace de Virgilio. Un escritor de una determinada época que escribió dos textos, o uno, los antiguos se peleaban entre ellos también por eso, y que lo transmitió. Pero cuando los griegos describen, particularmente los griegos más antiguos, describen cómo funcionaba la tradición épica griega, esa descripción se parece mucho más a la de la épica oral. Rapsodas que cantaban la épica de Homero. De hecho, tenemos todo un diálogo, que es el guión de Platón, que es sobre eso. Es Sócrates hablando con un rapsoda, que cuenta cómo canta los poemas de Homero. Y acá es donde empezamos con el problema de, la evidencia comparada nos genera un problema, que es, ¿la poesía de Homero era oral o era escrita? ¿Fue escrita o fue registrada oralmente? Yo no les voy a dar la respuesta, porque no es sobre eso esta clase, esa discusión está en la bibliografía, o sea que esto fue un gran creyendo para nada, pero les voy a contar un poco más de la historia de qué pasó con esto. Esto es una percepción que ya se da en el siglo XVII, pero que alcanza su punto culminante en el siglo XVIII con un autor llamado Wilhelm Wolff, que está en la bibliografía, si no sé si está escrito, pero si quieren Wolff es W-O-L-F, que en su texto Prolegón Numenorum desarrolló una teoría para responder esta duda. Lo que dijo Wolff es: ¿qué era la épica griega? Era épica oral. Había un montón de gente que cantaba y tocaba la lira y hacía cosas como vemos en la épica medieval, los bardos medievales. Pero eso no es lo que son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea son dos trabajos de un erudito que agarró todas estas épicas, las mezcló todas y armó como dos grandes cosas. Y eso dio origen a la posición analista. Esencialmente la idea de que las épicas griegas no fueron escritas, sino compiladas a partir de épica oral.
no son épica oral, sino un masacote de épicas orales hecho por un erudito. Más o menos bien. Del otro lado surge una respuesta muy obvia que es no, pavadas, están escritas, que es lo que llamamos una posición unitaria. Y en eso estuvieron durante 100 y pico de años discutiendo. Y parece que no digo chiste, pero en serio, estuvieron durante 100 y pico de años discutiendo esto. Por supuesto había mucho para decir y la posición analista se refina, se mejora y se generan un montón de posturas casi imposibles de verificar, pero que ustedes, por ejemplo, pueden ver en la Odisea, en donde, ¿qué es lo mínimo que se puede dividir la Odisea? Bueno, 3 partes. Tenemos la primera parte que es la telemaquia, las aventuras de Telémaco, la segunda parte que son las aventuras de Odiseo y la tercera parte que es el regreso a Ítaca. Y uno podría decir, bueno, eran 3 poemas orales independientes que se mezclaron en uno solo. Ahora bien, estas son 2 respuestas y es importante notar que ninguno de los dos niega la existencia de una tradición épica oral en Grecia. Lo que hacen los dos es negar que la Ilíada y la Odisea pertenecieran a esa tradición oral. Y eso es un dato importante porque demuestra el eurocentrismo típico del siglo XIX, muy propio del iluminismo y del romanticismo y del positivismo, con la idea de una cultura oral no puede haber hecho nada tan grandioso como la Ilíada y la Odisea. Si van a la clase de mía del año pasado, me estuve un rato hablando sobre esto. Pero nadie hacía una aproximación realmente científica al problema. Eran medio términos especulativos, análisis literario, a mí me gusta, a mí no me gusta. Hasta un par de personas en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y una persona muy importante a principios del siglo XX que fue Milman Parry. P-A-R-R-Y. Ahora me gustó deletrear nombres, así que se jodieron. No tendrían que haberme hecho deletrear nombres nunca. Imagínense si llegamos a Miramontes. Media clase se va a deletrear. No, ya pasamos a Miramontes, no importa. Parry. ¿Qué es lo que hizo Parry? Parry hizo 2 cosas importantes, no al mismo tiempo. La primera cosa es cómo efectivamente demostramos que estos son poemas orales. O sea, no digamos son poemas orales porque se contradice el canto 1 con el canto 14. Eso es una pavada. La literatura escrita también se contradice. ¿Cómo demostramos científicamente que esta épica es una épica oral? Y la respuesta que encontró Parry es decir, bueno, si esto es una épica oral, tiene que tener algo en la técnica en que está compuesta que a mí me permita diferenciarla de una épica escrita. Por supuesto, podría no haber eso, podría no haber estado, pero estaba. Y lo que encontró Parry es la fórmula. ¿Qué es la fórmula? La fórmula es una expresión con una misma estructura métrica que se repite siempre en el mismo lugar. Y lo más importante de todo, de esto en realidad, es que no solo encontró que la poesía homérica era formulaica, porque habría que haber estado precedido por un montón de idiotas para que nadie antes se hubiera dado cuenta que la poesía homérica era formulaica, es como que se repiten las mismas frases 7000 veces, todo el mundo se daba cuenta de eso desde la antigüedad. Eso hubiera sido una tontería. Lo que Parry se dio cuenta es que esas fórmulas si estaban haciendo algo importante, no podían ser meramente decorativas y por lo tanto tendrían que estar armadas con algún tipo de lógica y algún tipo de sistema. Entonces, ¿qué es lo que descubrió Parry y demostró? Que las fórmulas están organizadas de una manera tal que cada fórmula cumple una función específica en su sistema interno. Esto está mucho mejor explicado en la bibliografía y no me voy a detener sobre esto porque estaríamos mucho, no voy a ejemplificarlo, pero sí vamos a ilustrarlo brevemente. ¿Qué quiere decir que las fórmulas estén ordenadas en su sistema interno de una manera económica, que es la manera de lo que acabo de decir, la forma breve de lo que acabo de decir? Nosotros tenemos unas 14 fórmulas para Aquiles. Podas oquis Agileus, Dios Agileus, y eso solo es nominativo. Es decir, cuando es sujeto de la oración. Cada una de estas fórmulas ocupa un espacio métrico distinto. No hay 2 que se repitan. Durante el siglo XX se ha discutido mucho porque hay casos de fórmulas que se repiten, pero son violentamente excepcionales. En un contexto donde hay cientos o miles de fórmulas, que haya un par que se repiten métricamente, digo, es como, bueno, sí, sería
está hecho por una computadora, está hecho por una serie de personas. Pero lo importante es que a nivel macro el sistema es profundamente económico. Para cada lugar hay una fórmula. Y eso, lo que Parry observa es que no tiene ningún sentido si esto es un poema escrito. Como que a quién en su sano juicio se le hubiera ocurrido diseñar esto para escribir. Y antes que me respondan, la respuesta es nadie en ningún momento de la historia. Y ese es como el gran punto de Parry. No hay ningún ejemplo en ningún lugar de la historia humana de alguien que haya hecho algo parecido a esto en un texto escrito. Pero donde sí hay ejemplos, y esto es lo segundo que hizo Parry, es en poesía oral. La segunda parte del trabajo de Parry, cuando digo la segunda parte del trabajo de Parry, no me refiero de un trabajo de Parry, porque Parry hizo primero esta demostración sobre las fórmulas y después se le recomendó que hiciera un poco de trabajo de campo en literatura oral, fue viajar a lo que creo que en ese momento era Yugoslavia, es básicamente el mundo sudeslavo, a registrar el trabajo de rapsodas orales reales, de cantantes orales, no eran rapsodas, cantantes orales reales. Y lo que encontró es que había muchos puntos de contacto con lo que él había descrito en la poesía homérica. Y eso dio origen a lo que va a ser probablemente uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX en el mundo del terreno de las humanidades, si no, a mí se me preguntan el más importante de todos, que es la teoría oral. Que es muchas cosas, pero lo voy a decir de la manera más amplia posible. La teoría oral es el descubrimiento o la teoría justamente que indica que no se necesita la tecnología de la escritura para la transmisión del conocimiento. Y a ustedes les puede parecer una pavada, pero no lo es en ningún sentido, y mucho menos en el momento en que fue descubierto. A lo largo del siglo XX lo que descubrimos es que las culturas tienen formas de transmisión del conocimiento que no se apoyan en la escritura, pero que son profundamente sofisticadas, profundamente técnicas y profundamente fidedignas en su sistema interno. O sea, no son fidedignas en los términos en que nosotros consideramos que algo es fidedigno, pero son muy fidedignas para las funciones que cumplen en sus propios sistemas culturales. Y la fidelidad es una preocupación, no es que no lo es. Lo que pasa es que lo es en sus propios términos. Parry específicamente, y dentro de la teoría oral, dio origen a lo que sería, porque ahí la teoría oral no es la base específica limitado a Parry dio un paso enorme adelante, a lo que es la épica heroica oral, al estudio de la épica heroica oral. La idea de que existe este modo, este género transcultural que es el género épico heroico oral, que tiene una serie de rasgos que se repiten a lo largo del mundo, como todo, siempre con, si quieren, alguna excepción. Algunos rasgos del orden de los, si quieren, performativo, del orden del contexto cultural, y algunos rasgos del orden técnico. Desde el punto de vista performativo, desde el punto de vista de quiénes hacen esto, qué es lo que se hace, lo que vemos a lo largo de todo el mundo es la existencia de un profesional, un cantante profesional, generalmente hombre, muy mayoritariamente hombre. Hay creo que 2 casos de tradiciones orales donde hay cantantes mujeres. No sé qué está parado haciendo. No sé qué está haciendo, me están mirando con cara de... porque te cerró la puerta. A mí me hubiera pasado. Bien. Profesional, y cuando digo profesional no es un dato menor porque son gente que se entrena desde muy chiquita para esto. Y esto es algo que está bastante insinuado también en Grecia, ¿no? Lo vemos con, yo mencionaba a Ión de Platón, que era un tipo que estaba dedicado pura y exclusivamente a esto, pero también lo vemos ya en Odisea con la descripción de los 2 bardos, de Demódoco y Femio, que son profesionales y son llamados demiurgo. Demiurgo, y el término demiurgo, y el profesor Torres va a hablar profundamente de esto, esencialmente se aplica a gente que nosotros consideraríamos profesionales liberales, ¿no? Bueno, no exactamente, pero sí profesionales, carpinteros, médicos, arquitectos y poetas. ¿Por qué? Porque todos hacían lo mismo, todos eran formados desde chicos para ser profesionales en esto. No es que cualquier amateur podía cantar épica.
¿Y dónde trabajan estos personajes? Bueno, esto sí varía bastante de lugar en lugar, pero a lo largo de las culturas hay dos grandes grupos. Está el rapsoda itinerante, que es el que viaja de lugar en lugar hasta que le dicen, che, vení, cantate una, y le pagan, lo invitan a comer. No lo invitan a comer, más que pagarle, pero en algunos lugares se le paga. En Egipto, si yo no me equivoco, en Egipto, de hecho, hasta hace, no sé si ahora, pero hace unos tiempos, era común en las fiestas tipo de 15, invitar a un rapsoda para que cantara un rato en las fiestas. Era como es como una actividad de entretenimiento. El otro tipo de rapsoda, que lo tenemos mucho mejor registrado en la época premoderna, es el rapsoda con un mecenas, que vive en un lugar específico y lo banca el mecenas. Esto, de vuelta, Fenio y Demódoco, los dos rapsodas de la Odisea son eso. No pasa así, después no pasa tanto. Después, en la época griega posterior, parece que los rapsodas se volvieron más itinerantes. O Fenio y Demódoco son como expresiones de deseo de alguien banqueme, el rapsoda que estaba cantando. Pero es evidencia contradictoria y es posible que las dos cosas coexistieran. En Gales, interesantemente, en la Gales medieval, el rapsoda tenía yo sigo diciendo rapsoda. Rapsoda lo voy a usar alternativamente con cantante medieval, pero rapsoda es el griego específicamente. El cantante épico. El cantante épico era recontra importante. Se sentaba al lado del rey y cada rey tenía el suyo, así como ahí lo tenía. Y se lo llevaba a todos lados, ¿no? Y era como, cantame lo que yo hice, en realidad, generalmente era la cuestión de Gales medieval. Pero bueno, para eso estaba. Ahora, todo esto, esencialmente, como vemos, simplemente nos confirma lo que ya podemos saber a partir de la evidencia propia griega. Pero lo que es interesante es lo que podemos detectar a los fines de las técnicas. Y si bien no hay una uniformidad técnica, obviamente, sí hay muchos aspectos de la técnica compositiva que se repite. Como dije, la poesía oral es improvisada. Es poesía que no se escribe, que nadie tiene un guión metido en el bolsillo y lo saca y lee. Dicho eso, no significa que la memoria no juegue un papel. Y hoy la evidencia nos permite matizar bastante la idea de que no se memorizaban partes. Sí, no todos poemas enteros, pero sí partes y eventos muy establecidos en la tradición probablemente se relataban de la misma manera muchas veces. Y eso incluso tenemos evidencia muy interesante en la épica túrquica, en donde un episodio en un determinado poema que se narra en un marco cultural enorme que va desde Turquía hasta Uzbekistán, se relata más o menos de la misma manera en todas las tradiciones porque proviene de un ancestro común de hace 300, 400 años y se conservó bastante bien expresiones muy parecidas. O sea que, fíjense que lo que podría pasar en diferentes representaciones del mismo poema por parte de un mismo poeta, claramente habría bastante repetición. Pero de todas maneras lo importante es que es improvisada y que nunca hay dos iguales. O sea, cada día se canta una nueva. Por más que a la misma persona le digas 2 veces seguidas cantar este mismo poema, va a cantar 2 poemas diferentes. Para nosotros. Diferentes para nosotros. Eso quiero enfatizarlo profundamente. Diferentes para nosotros. Ningún rapsoda oral diría jamás que cuando canta 2 veces el mismo poema está cantando 2 poemas distintos. Por más que uno tenga 1000 versos y otro tenga 5000. Va a decir que son el mismo. Y el punto acá no es que se equivoque o no se equivoque. El punto acá es que entender que la perspectiva de lo que significa lo mismo para nosotros en la literatura escrita no es lo que significa lo mismo para un poeta oral, ni para una cultura oral. Es lo mismo porque es la misma historia, porque está fidedignamente contada. No es lo mismo porque dice palabra por palabra lo mismo. Esta es la parte donde ustedes estudian humanidades y dicen, yo estudio humanidades porque así aprendo de otras culturas y abro mi mente. Bueno, eso. Pero ¿cuáles son los elementos técnicos que encontramos más específicamente? Bueno, ya mencioné las fórmulas. Lo de la fórmula fue un momento como hiperexplosivo después de Parry. Todos dijeron fórmulas, pero cuando efectivamente fuimos a estudiar, o fueron otros a estudiar otras poemas, otras tradiciones orales, la fórmula está, pero no es lo que es en la épica homérica. Fórmulas hay en prácticamente todas las tradiciones orales. Lo que pasa en Homero no pasa en ningún otro lado, porque es delirante.
Los porcentajes son poco felices, pero una estimación aproximada es que 20-30% de un poema oral es formulaico de una manera u otra, más o menos a grandes rasgos, puede bajar a 10, puede subir a 40, pero en Homero ese número sube a 60 o 80 dependiendo cómo uno lo calcule. La que es mucho. Y esto tiene que ver con la estructura del metro griego, que es el hexámetro dactílico, que es muy poco amigable. En general los metros de la épica oral son metros muy amigables, por razones obvias, porque es improvisado. El hexámetro dactílico es profundamente inadecuado para el griego. Es muy difícil componer el hexámetro dactílico siendo un griego antiguo, quiero decir, no, para nosotros es imposible. Para un griego antiguo es profundamente difícil porque tiene una serie de rasgos métricos que no se condicen bien con la métrica griega, con la métrica del lenguaje griego, no quiero decir. Entonces es probable que todo este sistema formulaico hipercomplejo se desarrollara para facilitar la composición. Lo que no significa, y a esto quiero dirigirles la atención porque va a ser importante cuando lean los textos, que las fórmulas se usen de manera automática. Si bien esto es un tema de profundo debate, cuando el poeta utiliza las fórmulas, a veces o muchas veces las utiliza por mera conveniencia circunstancial, pero también hay un uso de las fórmulas claramente deliberado en nuestro sentido de deliberado poético. Porque la fórmula es el lenguaje del poeta. Como las palabras son el lenguaje del poeta, cualquier otro poeta, del poeta que vamos a ver después y de cualquier poeta contemporáneo y de todas las épocas, las fórmulas son el lenguaje del poeta homérico. Las fórmulas son la manera en que habla. Entonces, por supuesto, como todos los poetas, los usa bien o los usa mal. Los buenos poetas usan bien su lenguaje, los malos poetas usan mal su lenguaje. Así que algunas tuvieron que preguntar qué es un buen escritor y qué es un mal escritor. Esa es la diferencia, cómo usan el lenguaje. El segundo aspecto de la técnica oral es mucho más significativo y este sí aparece en todos lados. Ahora sí, que es el uso de temas. Temas o escenas típicas. ¿Qué es el tema o la escena típica? Bueno, más o menos lo que dice el nombre de escena típica. Es la narración de una manera más o menos regular, más o menos igual, de una situación cotidiana o cotidiana dentro de la épica, de la misma manera, con las mismas palabras o con un sistema de variaciones de palabras más o menos restringido. Perdón, y eso funciona como reglas mnemotécnicas que permitían después Exacto. la réplica, digamos. Exacto. Lo que pasa es que guarda, ahora. Estos temas típicos pueden ser temas como el banquete, el montar a caballo, el llegar a un determinado lugar, el salir de un determinado lugar y muchos otros. Algunos de estos son bastante vagos, son como llegar a un lugar. En Homero encontramos muchas veces la fórmula. Bien, esto sí lo tengo que ver. Pero voy a escribir con deure. Sí. Tenton deure, literalmente Lalo encontró. Y esto se utiliza siempre que alguien está buscando a alguien y lo encuentra. Típicamente para las escenas de mensajero. Cuando hay un mensajero que llega a un lugar buscando a alguien para darle un mensaje, se dice cuando efectivamente llega, Lalo encontró. Este es el principio del verso. Y se dice siempre así. Pero no hay muchas otras repeticiones en la escena de llegada. Cuando nosotros vamos a la escena de mensaje, a la escena de banquete, por ejemplo, ahí hay un montón de repeticiones mucho más estrictas. Tenemos un montón de versos que se repiten de la misma manera. Y hay temas que son más amplios todavía y con aspectos más vagos o que combinan otros temas, como el tema del duelo, por ejemplo. El tema del duelo, que lo vamos a ver en el práctico, tiene una serie de pasos que se repiten más o menos iguales siempre, con algunas fórmulas que se repiten más o menos iguales siempre, pero es mucho más amplio y mucho más vago, no es que se hace siempre igual. Entonces, mientras que por un lado facilita la composición en términos de memoria, de, bueno,
ahora viene esto y esto, y facilita de llenar un poco. ¿Vieron cómo las películas, los programas de televisión tienen estas cosas de llenar, o las fórmulas de las telenovelas? Bueno, ahora le voy a dar amnesia por 5 capítulos. Bueno, eso es básicamente un poco eso. Lo tengo que cantar por 1 hora, pero tengo material para 40 minutos, voy a empezar a meter temas para llenar. Entonces llega a la parte donde se sientan a comer y me paso 25 versos relatando cómo se sientan a comer. Y esto lo vemos en todo el mundo, esto pasa en todos lados. Cuando los poetas orales quieren expandir, se ponen a expandir temas y convertir cosas y la alargan. Pero, al mismo tiempo, y esto es importante, el tema no es solamente un mero relleno. A veces sí, a veces es para currar, pero no es solamente un mero relleno. El tema se puede usar de maneras inteligentes porque la audiencia muchas veces conoce estos temas y generan un marco de expectativas. Entonces yo me puedo salir, yo puedo adaptar un tema a lugares en donde no se espera, yo puedo interrumpir un tema a la mitad. De vuelta, todo esto lo podríamos ver si tuviéramos más en detalle en la épica, pero tendríamos que verla verso por verso, sería imposible. Pero los insto a prestar atención. Yo puedo interrumpir el tema a la mitad. Bueno, de hecho lo vamos a ver en el práctico. Sin ir más lejos, yo estaba hablando del tema del duelo. El duelo del canto 3 de Ilíada se interrumpe a la mitad y se pasa a la tedijoscopía. Esto lo vamos a hablar en detalle en el práctico, así que quédense tranquilos. Y se interrumpe, digamos, y todos saben qué es lo que viene después. Pero el poeta dice no, ahora van a esperar un rato hasta que llegue esa parte. Porque el tema es la herramienta, así como la fórmula no es algo que simplemente se usa para rellenar por conveniencia, el tema también no es algo que se usa para rellenar por conveniencia, es algo que un mal poeta simplemente usa para rellenar, pero un buen poeta puede usar de formas inteligentes. Lo que me lleva al tercer punto de la técnica, que es la tradición. Y ustedes dirán, eso no es una parte de la técnica, y tendrán razón porque yo lo estoy formulando muy mal, pero ahora voy a explicarlo. La fórmula y el tema son las herramientas de orden formal, si quieren. La fórmula sobre todo, el tema ya, fíjense cómo tiene algo del orden del contenido. Pero la tradición es la que le da al poeta, la tradición mitológica, la que le da los contenidos en sentido estricto, de lo que habla el poeta. Cuando nosotros vamos a tradiciones orales contemporáneas, donde podemos preguntarles a los cantantes, bueno, ¿qué saben?, se sorprenderían lo poco con lo que se arregla. Hay cantantes orales que conocen quizás 6, 7 poemas. Y es lo que hacen, lo que saben. Son profesionales que se dedican específicamente a eso. Pero conocen 6, 7 poemas, quizás, por supuesto, quizás 6, 7 épicas, a veces menos, y algunos otros poemas de otros tipos, pero es bastante acotado. En la tradición griega nosotros no podemos saber qué sabría un poeta como el poeta de la Ilíada y Odisea, pero tenemos bastantes indicios de que tenía un manejo bastante amplio de un montón de cosas, porque refiere a un montón de poesía que no nos ha llegado, pero que sabemos que existía. Y esencialmente en esto, sí, puedo dedicarme acá un minuto, nosotros podemos organizar, hay varias maneras de organizar las tradiciones, pero nosotros podemos organizar las tradiciones griegas en ciclos con C. No sé por qué digo con C, bueno, otra forma de escribirlo. Así, podría decir siglos, podría ser, pero es otra cosa, ciclos. Cada ciclo relata las aventuras de un personaje o eventualmente un episodio. Y estos ciclos son más o menos locales, más o menos panhelénicos. Cuando decimos panhelénicos nos referimos a toda Grecia. Hay ciclos que son profundamente locales, que son cuentitos que se contaban en un lugarcito así. Y otros que los que se contaban en toda Grecia. La Ilíada, la Odisea y otros son de los que se contaban en toda Grecia. Y junto a la Ilíada y la Odisea tenemos el ciclo tebano, que es el ciclo de las guerras de Tebas, que es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos las tragedias de Edipo. Eso está dentro del ciclo tebano. Edipo, los 7 contra Tebas y los epígonos. Y eso claramente es un tema que el poeta iliádico y de la Odisea manejaba, particularmente el poeta iliádico. Para mí es el mismo de la Odisea, pero bueno, no todos lo piensan así, porque hay referencias totalmente directas.
hay personajes de ese siglo que aparecen en el Ilíada tipo protagónicos, o sea, es muy el universo Marvel. No, en serio, ¿qué es eso exactamente? Se cruzan así, no es que es un modelo excelente para entender cómo funcionaba la épica griega, porque se cruzan así de un lado al otro, y este es el sistema de funcionamiento, de este es el de tal lado. El segundo siglo panhelénico es la casa del jabalí de Calidón, que es un episodio mitológico donde un montón de héroes de diferentes lugares de Grecia fueron a cazar un jabalí de Calidón, a un jabalí que mandó Artemis a molestar a la gente de Calidón, porque pasaron cosas. Y de vuelta, ese es un ciclo que también manejaba el poeta de Ilíada y Odisea, básicamente porque hay todo un pedazo del canto 9 de Ilíada donde se cuenta el mito del jabalí de Calidón, así que claramente lo manejaba. El tercero es el mito de los argonautas, que este año no vamos a ver, porque no está Polonio. Otros años no hemos visto. Del cual tenemos muy poca evidencia. Hay alguna referencia en Ilíada y Odisea, pero muy, muy lateral. Nervai, y después tenemos de las argonáuticas de Apolonio de Rodas en el periodo helenístico. Los argonautas son un montón de muchachos de diferentes lugares de Grecia que se subieron a un barco para ir a buscar el vellocino de oro, que es esencialmente una piel dorada que estaba en el Mar Negro. Es más larga la historia, pero estoy acotando. Me falta mucho. Y el quinto siglo panhelénico, cuarto, es la guerra de Troya. Y es como el gran siglo panhelénico, porque es el que realmente involucra a toda Grecia. Tanto la casa del jabalí de Calidón como la guerra de Tebas son amplios, pero no son todos, no están todos ahí. El de los argonautas es bastante más complicado y tenemos muy poca evidencia temprana, así que ese es difícil. Pero en la guerra de Troya todos querían estar. Todos. O sea, vos eras de un pueblito cualunque en el medio del Peloponeso y tenías un tatarabuelo del noble del lugar que decía estuvo en la guerra de Troya, yo te juro. Y eso es el catálogo de las naves, básicamente, ¿no? Es un montón de pueblitos cualunque en el Peloponeso diciendo anotarme. ¿Qué entonces conocería un rapsoda griego? No tenemos ni la más mínima idea. Pero lo que sí podemos saber es que el rapsoda, el poema de la Ilíada y la Odisea, conocía por lo menos todos estos siglos panhelénicos. Y hay bastante evidencia que conocía algunos locales. En el canto 11 de Ilíada, Néstor relata sus aventuras en la guerra entre los pilios y los epeos, que son dos pueblos del Peloponeso, con bastante detalle, con suficiente detalle como para que nosotros podamos inferir que está relatando algo que proviene de otro poema, con suficientes guiños a detalle sobre todo. Y eso difícilmente fuera algo que se contara fuera del Peloponeso. ¿A quién le importa la guerra entre los pilios y los eleos en Atenas o en las colonias jonias? Un problema de ellos. El problema es que tenemos evidencia de mitos locales de diferentes lados y no ya tendríamos resuelto de dónde era el poeta homérico, pero bueno, no viene muy al caso. Entonces, parece bastante claro que el rapsoda homérico era un rapsoda con un repertorio, la palabra clave es repertorio, bastante amplio. Ahora bien, cuando el poema se elabora, este repertorio da el contenido, pero es importante recordar que la interacción entre los tres componentes de la técnica que mencioné, fórmulas, temas y tradición, no es cada uno por su lado. Hay un ejemplo que a mí me parece muy interesante, que es el duelo entre Ajax y Héctor en el canto 7 de Ilíada. El duelo entre Ajax y Héctor en el canto 7 de Ilíada, no sabemos en qué medida era un aspecto de la tradición, no sabemos en qué medida estaba en la tradición. Mientras que el duelo entre Menelao y Paris casi con certeza formaría parte del mito troyano, el duelo entre Ajax y Héctor es medio raro. Podía estar, podía no estar. Pero, ¿qué es lo importante? Que es un duelo que se relata en la forma de un tema tradicional.
Y así es como crece la tradición. Cuando un rapsoda, por mor de alargar sus historias o enriquecer su repertorio, toma un tema tradicional y lo aplica a un tema y lo aplica a personajes tradicionales. Cuando el rapsoda elabora el duelo entre Ajax y Héctor, y francamente no importa si fue el rapsoda homérico o fue alguno de sus predecesores, lo que hace es decir, bueno, ¿cómo funciona un duelo? Así, 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 así. Y tengo Ajax y Héctor. Y esto es como las discusiones de Nerd, ¿qué pasaría si se enfrentaran tal con tal? Eso. Pero hecho con profunda sofisticación, porque ¿qué es lo que hace? Y lo van a ver en el poema. Los personajes muestran su personalidad y los rasgos que los definen en ese duelo. Sí, responden al tema tradicional del duelo, pero no es simplemente, bueno, se pusieron las armas, se pelearon y se fueron amigos. No, hay todo un proceso dentro del duelo que caracteriza a los personajes de una manera enriquecedora para cada uno de los personajes. El hecho de que se use un tema tradicional no significa simplemente que se repiten una serie de pasos vacíos. Los personajes tradicionales enriquecen el tema tradicional y así se consolida un episodio mitológico nuevo. De hecho, se ha conjeturado más de una vez que muchas de las cosas que pasan en los textos, tanto el Ilíada como la Odisea, son cosas que se fueron desarrollando a partir de este tipo de procesos. Bueno, por ejemplo, el tema de la ira de Aquiles, sin ir más lejos. Nosotros tenemos un poquito de evidencia de que había un tema tradicional que era el guerrero que se enoja y se va y deja de pelear. Un tema tradicional que se repetía en diferentes partes de la tradición. De hecho, en el canto 9 de Ilíada lo tenemos con Meleagro. Meleagro hace esto mismo, se enoja y se va. Se ha conjeturado que así es como se desarrolló el tema de la ira de Aquiles. Bueno, el mejor guerrero de los griegos un día dijo, me voy y no peleo más. Y así surge la Ilíada. Y después se llena con un montón de otras cosas. Entonces, lo importante de ver acá es cómo esta relación entre la técnica, los aspectos formales de la técnica y el contenido es fluido. El rapsoda no recibe una tradición y se queda callado y no hace nada. La enriquece a través de lo que aprende. Interesantemente, los rapsodas hacen esto hasta cierta edad. Es como vieron los cantantes que los compositores que hasta cierta edad producen y después en general ya dejan de producir porque se acaban las ideas. Pues es un poco así, a cierta edad se fija el repertorio y ya no dejan de ser muy productivos. Pero el enriquecimiento está igual, varía de persona a persona. Eso es para el ¿Alguna pregunta? Igual la pueden hacer cuando quieran, y te levanten la mano cuando quieran, pero este es el punto donde la clase se divide en dos muy marcadamente, y son las 19:02, o sea que estoy bien. Voy. No, pero levanten la mano, voy a volver a preguntar si le tiro otra pregunta, quédense tranquilos, no voy a dejar una pregunta. Sí. La composición, anillos y los símiles, ¿no son igual de importantes que las fórmulas en cuanto a la época médica? Porque como no existe mención de eso... Sí, como estoy haciendo un enfoque más general desde el punto de vista comparado, la composición en anillo y los símiles son rasgos bastante, no específicos, pero sí bastante específicos a la épica homérica. Particularmente, la composición en anillo en realidad no tanto, es bastante tradicional en todos lados, porque tiene que ver, porque es una sofisticación de algo que es normal en el lenguaje. Hay un trabajo de Elizabeth Minchin, o de Rudolf Scholl. No, creo de Elizabeth Minchin. No me pregunten qué trabajo es porque no me acuerdo. Y Minchin se escribe como suena. De hecho, hay un trabajo muy interesante, creo de Lauden. Es así. Pero no es sobre la composición en anillo. Creo que hay una sobre la composición en anillo sobre el Beowulf. El Beowulf también tiene composición, algunas cosas de composición en anillo. Pero es muy común porque es un procedimiento normal en el lenguaje nuestro, la estructura del anillo. De hecho, esta clase va a ser en anillo. Claro, exactamente, es una cuestión organizativa. Entonces, como la literatura es básicamente lenguaje normal hecho más sofisticado, porque es eso, o sea, la literatura es lenguaje normal hecho más sofisticado, eso es un recurso literario, es muy habitual que la composición en anillo se dé en muchos lados. No así de símil. El símil sí es un rasgo muy, muy homérico. Muy homérico al punto de que ni siquiera imitadores de Homero le salen. O sea, ustedes van a Virgilio y los símiles de Virgilio son como... ¡meh! Están.
¿Funcionan? Alguno que otro funciona, otro... Lo mismo pasa con Apolonio. Y aún así Apolonio, intentando ser imitador, imitando mero deliberadamente, usa muchos menos. Pero la cosa casi patológica, la forma casi patológica del símil homérico, solo está en Homero. Y efectivamente es un rasgo tradicional del rapsoda griego. Podemos inferir, y este es un poco el problema, es que no tenemos suficiente evidencia como para decirlo. Pero hay algunos aspectos que sugieren que efectivamente era tradicional, básicamente el hecho de que hay símiles que se repiten textuales, que sugiere que son formulaicos. Entonces, si bien no es un rasgo típico de la poesía oral a nivel mundial, en el mundo, es un rasgo tradicional de la poesía homérica. Y eso, gracias por la pregunta, como decía, claro, yo me estoy concentrando solamente en los rasgos más de orden macro. Si nosotros nos metemos en detalles, por supuesto que hay muchos aspectos de la tradición homérica que son más específicos. Y nosotros vamos a ver muchos a lo largo de las clases que vienen. No puedo meter todo en 2 horas, muchachos. No, pero vamos a ver muchos a lo largo de las clases que vienen. De hecho, en un rato vamos a ver algo mucho más específico. Así que eso, sí, las dos son cosas tradicionales. Una es bastante más universal que la otra. Sí. ¿Qué consenso hay en la parte formularia, digamos, temas, articulaciones, que se deban más genéricamente a la épica indoeuropea en general, y no solo a la griega? No, ahí está. Pregunta complicada. A ver. La épica indoeuropea no toda es formuleta. De hecho, la mayor parte, la épica germánica, la épica anglosajona, la épica latina es toda indoeuropea y no se aproxima ni por asomo a la formulariedad de la épica griega. Después está el problema de cuánto de las fórmulas de la épica griega provienen de una tradición poética indoeuropea. Y ahí tenemos un segundo problema, que es cuánto consenso hay hoy respecto a la existencia de una poética indoeuropea. Y hoy hay muy poco consenso respecto a la poética indoeuropea. Y el consenso tiende más bien a negar la existencia de. O sea, no sé si lo saben, pero el consenso actual es que el indoeuropeo no existió nunca, como lenguaje. A mí me gusta decir esto y tirarlo como así, como wow, qué novedad. Y en realidad me estoy dando cuenta que como que la mayor parte ya sabe hace rato que ese es el concepto. Eso es lo que pasa cuando algo se vuelve consenso actual, que todo el mundo lo sabe. Está muy bien, pero cuando a mí me lo dijeron fue como wow, ¿en serio la gente no cree en el indoeuropeo más? Y trato de reproducir ese momento inútilmente. No tenía ni idea igual, para mí. Gracias. Que no existe el indoeuropeo. No. El consenso actual es que nunca existió un pueblo indoeuropeo que hablaba una única lengua. A ver, vamos a ver claros. Nunca existió un pueblo indoeuropeo que hablaba una única lengua. ¿Qué sé yo? Quizás hace como 150.000 años había 20 tipos que eran los que de ahí salió el indoeuropeo. Pero llega un punto donde es ridículo y no importa, porque no podemos reconstruir lo que se hablaba hace 150.000 años. Básicamente el punto es que con el análisis lingüístico comparado de todas las lenguas que se incluyen dentro de la familia indoeuropea, sabemos que hay un punto donde ya no podemos reconstruir un lenguaje. O sea, la idea que tenían en el siglo XIX de si analizamos todas las lenguas indoeuropeas vamos a reconstruir el indoeuropeo, bueno, sabemos que no se puede, porque hay cosas que son irreductibles, que hay diferencias que no se pueden reducir, que llegamos a un punto donde, bueno, en esta familia de lenguajes es esto y en esta familia de lenguajes es esto otro. ¿Y cuál es el punto común? Eso, vuelo con todo. Fue muy enfático. No importa. Vino bien. Además así no escribo más. Quizás. No me tropecé con el cable, pero salió eso. Pero quizás, nada, cabe la atención de por qué, o sea, cuáles eran las motivaciones en cierto momento para que la academia estuviera tan pendiente de la reconstrucción de un universo cultural indoeuropeo, porque era una motivación política detrás. No me quería detener en eso porque da para largo, pero bueno, para decirlo rápidamente, obviamente había una cuestión de reconstruir la indoeuropeidad de una nación árida. No necesariamente porque fueran todos nazis, no nos pongamos en que cualquiera que quería reconstruir el indoeuropeo era nazi, porque si no entramos además de anacronismos, pavadas. Pero sí por la importancia de un concepto nacionalista, particularmente en el siglo XIX, particularmente en el periodo romántico.
Pero bueno, hace mucho que sabemos que eso no es posible, no se puede reconstruir el indoeuropeo como un único lenguaje, y probablemente nunca existió, insisto, quizás existió hace 150.000 años. Y el hecho de que existieran, que la familia se pudiera identificar, sugiere que en algún momento hubo 100 tipos que estaban en la misma población. Pero 150.000 años, qué sé yo, no sé hace cuánto fue, y no importa, es un punto donde no nos importa porque está tan lejos que no nos sirve para nada. Y lo mismo pasa con la cultura indoeuropea y la poética indoeuropea. Hace la década del 60 particularmente, la idea de una poética indoeuropea tuvo un gran revival. Con la métrica, sobre todo desde el punto de vista de los estudios métricos, con toda una corriente de gente que lo quiso tratar así, bueno, ¿cómo serían los metros indoeuropeos? Y se intentó hacer eso. Y se sigue intentando. Siempre hay alguien que no tiene nada que hacer y quiere hacer eso. Lo mismo pasa con la mitología indoeuropea, etc. Entonces nosotros podemos hablar de ciertos aspectos en común, porque los hay, porque son parte de una familia de culturas, claramente eso está fuera de debate, pero de ahí a rastrearlos a algo único empezamos a hacer agua por bastantes lados y es complicado. O sea, la respuesta a la pregunta es complicado, y podría haber dicho eso y terminaba la pregunta ahí, pero no quería hacer eso porque daba feo. De hecho, ya que lo preguntás, voy a crear una relación, una discusión bastante nueva, bastante interesante sobre la fórmula Cleos-Aftiton. No, interesante no es una porquería, es una pavada la discusión. Aftiton, esto es fama inmortal, literalmente fama imperecedera. Ftiton viene de ftio, que es un verbo que quiere decir perecer. Perecer también en el sentido de la leche, de volverse perecedero, de vencerse. También de ciudad de la gente. Y Cleos es algo sobre lo que vamos a hablar en un momento. Fama. Y hay toda una discusión porque un autor, Joan Nagy, tiene todo un trabajo sobre cómo esta es como la evidencia de la poética indoeuropea. Porque esta fórmula aparece en griego y hay una muy parecida que aparece en sánscrito. Y esencialmente la respuesta del otro lado es, pero es como un concepto muy pavón. No es como que fuera algo tan difícil que a alguien se le ocurriera decir fama imperecedera en dos culturas completamente distintas por razones que no están relacionadas. Y hay una respuesta del otro lado de no, bueno, pero no, porque si vos ves no puede repetir, se repiten las mismas condiciones y bla bla bla, y si lo rastreamos hasta la fórmula indoeuropea, bla, bla. Y se discutió esto, pero pasa un poco por ahí, ¿no? No es una discusión cerrada, el consenso mayoritario actual es que el indoeuropeo nos sirve para algunas cosas, pero no tenemos que hacer al gran siglo XIX de cargarle las tintas del origen de todo, de todas las culturas. Está buena la pregunta igual. Está buena, es decir, hablé 10 minutos de la pregunta. De una pregunta que está buena uno habla 10 minutos. Eso es como el indicador de que la pregunta estuvo buena. Pero es como que la pregunta es sobre esta clase, porque en definitiva estás hablando de comparada. Creo que entendieron por qué la pregunta estaba buena. Bueno, no me dejan expresar. No te dejo, tenés tu práctico para expresarte. ¿Algunas notas? No había escuchado muy bien qué significaba. Cleos. Aftiton. Aftiton es imperecedero, esto es una alfa privativa. No voy a dar la clase de griego acá, pero esto es una alfa privativa y esta es la raíz ti que quiere decir perecer. Literalmente imperecedero. Imperecedero. Inmortal, eterno. Y Cleos, guárdenselo por un minuto. En un par de minutos. A ver cuánto. ¿Qué dice el machete? Un par de minutos. Bien. Pero ninguno me hizo una pregunta que obviamente no quiero hacer porque es una pregunta rarísima para hacer, pero me hubiera venido re bien para enganchar con la segunda parte de la clase, que es, bueno, ¿por qué todo esto? ¿Por qué hay rapsodas profesionales y por qué alguien les paga por hacer esto? Es como, no es un trabajo que nos surja automática de manera intuitiva a nosotros. Che, le voy a pagar a alguien para que me venga a cantar los hechos de Aquiles. Y acá entramos con lo que podríamos llamar las funciones del género épico, sin entrar en una definición funcionalista de los géneros, ¿no? Esto es un problema de teoría literaria, no me quiero meter, pero bueno, son funciones que el género épico tiene en un valor muy intuitivo, no técnico de funciones. Y la primera es de enorme importancia, y es como clave: divertirse.
La razón por la cual se le paga un Rapsoda para hacer esto es porque es entretenido. Igual tiene sentido, o sea, pagamos por una suscripción Netflix. Exactamente. Pero como no llegaba bien Netflix, porque la señal de internet era pésima en la época micénica y en la época griega arcaica, pero es eso, me sacaste de hecho el ejemplo de la boca, porque lo voy a usar en 30 segundos. Así que bárbaro. Es exactamente eso. Y la razón por la cual se le paga un profesional para hacer esto es porque son los que mejor lo hacen. Digo, están entrenados específicamente para hacer esto, para entretener. Y este es un rasgo que a mí me parece siempre fundamental insistir. Es bastante más fácil en la Odisea porque con las aventuras de Odiseo son más obviamente entretenidas. Tenemos mucho más libros para chicos de Odiseo que libros para chicos de la Ilíada. Porque es mucho más fácil mostrar a los chicos cómo se escapa del Cíclope que cómo a un tipo le arrancan los ojos. Por más que los chicos se divertirían mucho más con cómo le arrancan los ojos. No sé, pero bueno, no vas a hacer un libro para chicos en donde a un tipo le saltan los ojos de la cuenca. Yo lo haría, pero bueno, no importa. Este factor de entretenimiento que abarca diferentes aspectos, abarca aspectos que son muy poco atendidos en general en el estudio de la épica. Digo, la Ilíada está repleta de gore. Gore tipo Evil Death, no gore así como decorativo. No voy a explicar esa referencia. Además con la nueva serie está actualizada. Decía, hay un tipo al que le pegan una pedrada y se describe cómo le saltan los ojos de la cuenca y le caen delante de los pies. O agarran y van con las espadas, le cortan la cabeza, le cortan la mitad, le sacan los brazos. Sí, y lo revolean a los enemigos. Le corta la cabeza, lo revolean. Muy bien, buena referencia. Ahora creo que le tiran como una lanza así en la cara y le sacan todos los dientes. Muy bien, ven cómo es divertidísimo, se acuerdan de las muertes. Esto está ilustrando mi punto perfecto. Hay uno que es mi favorito, que es un símil, hablando de símiles. En el canto 16 de Patroclo, Patroclo mata a un muchacho y después persigue a la auriga, que esto es un tema tradicional, matar al guerrero y después matar a la auriga. Y el auriga así como que se pone, se asusta y se mete en la caja del carro, y Patroclo lo clava la lanza en la cara, lo levanta y lo saca. Y la descripción es como cuando un pescador saca un pescado del agua, así voló el personaje, no me acuerdo el nombre del carro de la caja. Y es como uno se lo imagina, así, volando por el aire y siendo estrolado contra el suelo. Y eso es puro gore, y es diversión, y es entretenimiento. Digo, justo ayer estaba... Vieron que a veces los docentes hacen eso, decir justo ayer tal cosa y es todo mentira. No, pero en este caso es cierto. Justo ayer o anteayer estaba comentando un pasaje de 13 donde pasa una cosa así, y un autor que se llama Shine dice, un pasaje donde se está describiendo, no me acuerdo qué exactamente la muerte, quién se está describiendo, no me acuerdo quién se está describiendo, pero es algo así muy de gore. Y dice que lo grotesco de la muerte eleva el horror de la guerra. Y dice, bueno, sí, pero te estás perdiendo el punto. El punto no es que la gente diría, ¡ay, qué horror de guerra! El punto diría, ¡ay! Esa sería la reacción de un público. Además, imagínense un público de guerreros, de nobles, que digamos, están medio curtidos en lo que es la violencia. Y en otro aspecto que tampoco se menciona muy habitualmente, pero que la Ilíada tiene muchísimo, en realidad hay varios que no se mencionan habitualmente, otros el suspenso, pero esto vamos a hablar más en las clases prácticas, es el humor. Tanto la Ilíada como la Odisea están repletas de humor, de chistes. En el canto primero, todo el encuentro de los dioses, el final, es un chiste. Es una escena cómica. Y cuando digo escena cómica no estoy diciendo una exageración, literalmente es una escena cómica el encuentro entre los dioses. Y para que lo vean, yo siempre me gusta mucho este ejemplo, cómo empieza, no sé si lo leyeron allá, pero digamos, el encuentro entre, si no lo leyeron mejor, porque cuando lleguen se van a reír. El Zeus le promete a Tetis, ok, yo voy a matar a un montón de gente, y ahí es como, ok, la cosa se puso fea, acá se pone peluda, y lo que pasa inmediatamente después, que igual ya hay un chiste, perdón, vuelvo atrás, no, es antes el chiste. Tetis le pide que mate un montón de gente, y el poeta dice, y Zeus se quedó pensando así serio. Voy a hacerlo, no puedo evitarlo, voy a hacerlo, sepan disculpar. Santi me pone cara. Zeus se queda así como pensando, con cara de... Y Tetis le dice, le repite, el poeta dice, le repite, y le repitió el pedido.
Y se está siendo grabado, así que le repitió el pedido. Le digo, si alguna vez me honraste, si alguna vez hice algo por ti, cumplime este deseo, que de vuelta es matar un montón de aqueos, que son los protagonistas de la historia, son como los buenos de la película. Es bastante fulero lo que está pidiendo. Y Zeus se queda así pensando, y habla y dice, vas a hacer que me pelee con Hera. Y es tremendo, ven cómo se rieron todos, pero eso es exactamente lo que pasa. Y uno está metido en la épica, uno sabe la épica homérica, y es un chiste pavote de un tipo que dice, vas a hacer que me pelee con mi mujer. Y va a matar un montón de gente. Y es el dios de dioses. Claro, perfecto, es el rey que más es presentado, el padre de varones y dioses le respondió, vas a hacer que me pelee con mi mujer. Y ves cómo funciona todas las veces. Es como si esto fuera un stand-up, yo estaría re contento porque se siguen riendo. Y eso es un chiste. No es un chiste en el sentido de que es medio es literalmente un chiste en el sentido de una comedia. Y todo el resto de la escena sigue en este tono. Los dioses se pelean, se dan cachetazos. En el canto 21 del 21, siempre me pasa lo mismo en el encuentro de los dioses. No me acuerdo si es 21 o 20, es 20. Canto 20, digo, hay todas unas situaciones de los tres chiflados, los dioses peleando, que se dan cachetazos, se tiran de la nariz, se tiran de las orejas. Y es todo cómico. Los dioses son el gran alivio cómico. ¿Vieron el personaje que es el alivio cómico en el cine? Bueno, los dioses son el alivio cómico en la poesía homérica. Y eso es por entretenimiento, porque es como en la fórmula de Marvel, hablando de Marvel, ¿no? Digamos, vos no te podés bancar 2 horas de gente muriéndose y tensión y terror. En algún momento tenés que bajar. Y la Ilíada está todo el tiempo bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo. Y es digamos, mezcla de emociones que te permite disfrutar constantemente, porque nunca te satura de ningún sentimiento. Ni te baja demasiado cuando tendrías que estar arriba, ni te sube demasiado cuando tendrías que estar abajo. Ni te mantiene arriba demasiado cuando tendrías que bajar. Que de vuelta, esa es la marca de un buen narrador, ¿no? Digamos, saber cómo manejar las emociones de su público. De nuevo, y esto es algo que vemos en muchas épicas. Esto es algo típico de la poesía oral, el humor, el gore, porque son cosas que entretienen transculturalmente, nos entretienen como seres humanos, en todos lados, no en un lugar específico. Pero la épica hace algo más. Y esta vendría a ser la segunda de las funciones de la que hablaba. Porque la épica también, a diferencia de otros géneros que también entretienen, como la comedia, cuenta la historia de personajes importantes para sus comunidades. En el medio de la gente siendo revoleada por el aire con las lanzas, están los antepasados de la gente que está escuchando. La historia común. Esa historia que, bueno, dependiendo la épica, puede ser una historia mucho más contemporánea. Digamos. Nosotros tenemos épicas que relatan eventos históricos. Los relatan de alguna manera enaltecidos, modificados, pero son eventos históricos. Son eventos históricos que podemos rastrear. La guerra de Troya, de hecho, el consenso actual es que fue un evento histórico. Por supuesto, no estaba Atenea dando vueltas. Y no había Cíclope cuando volvió un personaje, pero la idea del evento histórico es estable, la base histórica del hecho épico está. Ahora, lo fundamental acá es que ese evento fue un evento cultural que consolidó una comunidad. Estos ciclos panhelénicos consolidan la identidad griega. Es algo que un griego, en cualquier lugar del mundo donde lo escuche, un griego antiguo, los griegos modernos van a decir también lo mismo, pero quedémoslo con los antiguos, cualquier lugar del mundo donde lo escuche va a decir, esa es mi gente. Esa es mi gente. Y por eso todos quieren estar en el catálogo de las naves. No es solamente un mero capricho de orgullo del pueblo. También tiene que ver con reconocerse como parte de ese pasado compartido. La función del rapsoda, por eso es absolutamente fundamental, porque es el que guarda ese pasado compartido. Nadie más guarda ese pasado, nadie más hace eso.
Porque nadie conoce la tradición como la conoce el Rapsoda. Es la persona a la que le vas a preguntar quién fue mi antepasado, quiénes son nuestros ancestros, por qué nosotros somos esta comunidad y en qué nos diferenciamos de los otros. Y eso es algo que toda la cultura griega va a retomar. Y lo importante, o quizás algo bastante fundamental, es entender que esto no es solamente una consolidación de la identidad en términos de ponerse la camiseta de, también es una consolidación de la identidad en términos educativos, en términos de qué es lo que quiere decir ser griego, y esa pregunta no te quiere decir solamente tener a los héroes de Troya como antepasados, no, quiere decir responder a un sistema de valores específico que se enseña a través de la épica, a una moral, a una ética, que quizás no es idéntica a la de la épica, pero la épica la enseña. Nosotros vamos a hablar más en detalle de esta épica en las clases prácticas, ustedes van a hablar mucho más en detalle con el profesor Torres, pero vamos a dar un pequeño adelanto acá, de 4 conceptos fundamentales de la épica heroica. Voy a borrar el de arriba de todo para que no se confunda. ¿Vieron el alfabeto el miércoles? Ah, pero no había uno. Perdón, yo estoy escribiendo en griego y me olvido que muchos no estuvieron el miércoles. Voy a escribirlo en transliterado. En clase van a escribirlo. Perdón, no escribo más en griego. Es el pizarrón, no es el borrador. Es el pizarrón por el proyector. Yo tendría que escribir fuera del proyector. Es más, voy a escribir fuera del proyector. Llegan a ver desde allá, escribo en el proyector. El primero es arete. Voy a escribirlo en griego y en español. Igual lo estoy escribiendo así, en el fondo no lo llegan a leer ni locos. ¿Pero por qué no me dijeron? Che, en el fondo no llegamos a leer ni locos. Así que además fui a la letra. No, pienso mejor. Me han dicho, escribí mejor, aprendí a... Arete, estoy viendo algo así. Arete, ahí está. ¿Eso es la virtud? Sí, exactamente. En realidad es, si nos ponemos en el sentido literal, es el ser el mejor en alguna cosa. Porque la palabra viene de una raíz que es esencialmente el superlativo de ser bueno, con lo cual ser el mejor, ¿no? El superlativo de ser bueno es el mejor, pero este es el sustantivo derivado de eso, la mejor, literalmente sería la mejoridad. Esa sería como una traducción literal. Con una salvedad, y es que los superlativos en griego tienen un valor un valor que se llama lativo, que es cuando se usan para decir es nuestroísimo, está buenísimo. Esta sería la buenisimidad. Es algo entre la buenisimidad y la mejoridad. Pero la buenisimidad es una muy buena traducción, es la buenisimidad, la arete. Que se utiliza para cualquier cosa puede tener arete en lo suyo. Pero para los guerreros, la arete es ser el mejor en la guerra y en la asamblea. Es decir, en el combate con otros, con los enemigos, y en el hablar con los amigos sobre el combate y la política. Sobre el combate y política. No sobre qué pasó anoche en el partido de fútbol, no, de acuerdo. Específicamente en el espacio de discusión política. Esto es lo que cualquier guerrero quiere. Lo que cualquier guerrero aspira es a ser el mejor en estos dos ámbitos. Y todos quieren eso. Perdón, ¿en guerra y en la asamblea. Sí, en la asamblea podemos dejarlo. Insisto, esto lo van a ver más en detalle. El correlato del arete es la time. Que es lo que normalmente traducimos por honra o honor. Pero literalmente es todo aquello que se le debe a alguien. Particularmente, por ejemplo, en el caso de los dioses, es lo que uno le tiene que dar a un dios porque es el dios de tal cosa, ¿no? La time es lo que se gana con la arete. Como vos sos excelente, te mereces la honra de los demás. ¿Y cómo se manifiesta esa honra? Bueno, se manifiesta de varias maneras, pero fundamentalmente vamos a hablar de dos. Una es el geras. La gente decía, qué mala letra que tenía Alejandro. Y a Alejandro no le importaba.
El otro es el cleros. Que podría escribirlo, la verdad que no escribí en griego y en español, pero es más o menos lo mismo. Si ves la lambda es como muy parecido. Igual ya sigue encima, no importa. El geras es el botín, literalmente, pero el botín en un término bastante amplio quiere decir todo aquello que se obtiene como premio material. Material en el sentido literal. Oro, vacas, mujeres, concepto médico de las mujeres que sepan disculpar. Las cautivas son parte del botín. Y después el creos es, que había aparecido antes, es la fama, el renombre, el que la gente sepa quién sos. Es decir, los seguidores en Instagram. Usted se ríe, pero el cleos es exactamente eso. Cuanto más de esto tenés, más de estas dos cosas tenés, y cuanto más de esto tenés, más de esto tenés. Entonces, en teoría, cuanto más de esto tenés, más de estas dos cosas vas a tener. Y eso es el argumento de Ilíada. Lo van a ver con el profesor Torres. Así que no les adelanto, no les voy a spoilear la clase del profesor Torres, pero bien, recuérdenlo. Lo que me lleva... Estoy yendo, no sé si estoy yendo rápido, estoy yendo lento, no sé cuánto me queda. Está bien, tengo tiempo. Estoy yendo rápido. ¿Preguntas? Así lleno los 5 minutos que me quedan antes de llegar al punto. ¿Hay algún sitio de internet donde se trabajen estos temas? Gracias. Quizás tenga un comentario sobre la guía. Pero eso lo tiene, está en la bibliografía. Es una pregunta, si querés no me la respondo. No, sí, está bien, recuerden, todo esto, todo lo que tiene que ver con ética heroica lo van a encontrar en el texto de ética heroica en iliada.com.ar. Iliada.com.ar, decís. Sí, iliada.com.ar. ¿Querés que lo repita? No, yo lo escribo, iliada.com.ar. Iliada.com.ar se escribe como suena, obviamente. No, ahí está el texto de ética heroica que les puede ayudar y además está el texto que está en la bibliografía obligatoria, o sea que igual ¿Estás queriendo decir que además de la edición hay textos específicos donde trabajan cuestiones teóricas inherentes a los poemas homélicos? Sí, es notable. Hay un montón de información, hay incluso un comentario completo de algunos cantos. Gracias por responder a mi pregunta. Es increíble, como si lo tuviéramos ensayado. No pareció ensayado para nada. Si hubiera estado ensayado hubiera salido mucho mejor. Pero bueno, ya sabemos para la próxima cursada. Mi pregunta sería la siguiente. Este es el bien material, este es el beneficio inmaterial que se consigue, ¿no? El renombre. ¿Qué es lo que le va a pervivir al Geras? Porque mientras que el Geras es algo que, digamos, se acaba con la muerte, porque no te puede llevar nada al Hades. O sea, es importante eso, porque en otras culturas sí te puede llevar un montón de cosas, en la cultura griega no te puede llevar nada al Hades. Por lo menos en la épica médica. Después esa cosa se complica un poco. El cleos es lo que te sobrevive y es lo que va a vivir para siempre. Con lo cual mi pregunta, profundamente tramposa, pero conste que se los estoy avisando, es ¿cuál les parece que es más importante para los guerreros homélicos? Levanten la mano los que piensen que es el Geras. El botín, ¿no? El botín material. Levanten la mano los que piensan que es el cleos. Bien, la enorme mayoría dijo que es el cleos, la enorme mayoría se equivoca. Yo estaba pensando más en la comedia que estaba diciendo antes, como por ejemplo tú diciendo que me vas a hacer que me pelee con mi mujer, que no sé, para mí yo estaba pensando más en el botín, por ejemplo, porque a mí me parece cómico que básicamente va a haber una guerra o hay como que vamos a pensar más en la guerra por una chica que se robó, ¿no? No, Agamenón se metió donde no se tenía que meter. Bien, pero ahí está el problema, los que dijeron Geras también se equivocaron. Porque la pregunta está mal hecha. Y esa era la trampa, lo conste que se los dije de antemano. No hay una respuesta unívoca de qué es lo que más le preocupa para los guerreros homélicos. Porque la épica homérica tiene muchos guerreros con muchas preocupaciones distintas. Y esto es algo que pasa en toda la épica. ¿Por qué? Porque está bien hecha. Si todos les preocupara lo mismo y todos quisieran lo mismo, sería un embole. Como bien dicen acá, Agamenón es el personaje preocupado por el Geras. Agamenón está obsesionado con el Geras. Por la plata, por el botín, sí. Pero de alguna manera los guerreros homélicos
tienen todos cleos, porque están en los cantos éticos. Sí, pero todos tienen cleos, pero ellos no lo saben. Porque ellos están viviendo en el periodo donde esos cantos todavía no están fijados. Pero por algo cantan de ellos. No de otros. Porque lo quieren. Ahí está, pero ahí está el punto. Algunos guerreros están claramente preocupados por el cleos. Por ejemplo, Aquiles, que cuando lo encuentran en el canto 9 está cantando Clea a Andrón, con la lira. Entonces es como el muchacho triste que perdió a la novia cantando por la novia que perdió. Es eso, pero con un valor intangible. También es un poco por la novia que perdió, pero está cantando por el valor intangible, no por la novia específicamente. Podría haber estado cantando lírica romántica, pero no, está cantando porque se da cuenta que porque no está luchando, se le va esto. Y eso es lo que cuenta Aquiles del tema. Esto es el pizarrón que no hay que romper. No veo que esto, pero no está el que ustedes se lo imaginan. Es la decisión, ¿no?, de vivir una vida corta y morir en batalla, o vivir una vida larga y volver con tu familia. Pero la segunda es sacrificar esto. Es decir, no me importa esto, me importa la vida. Que no es una alternativa real para Aquiles. Nunca lo es. Él piensa que es real. Porque lo que para un mortal es una decisión, pero los inmortales ya saben que está determinado por el destino. Pero eso es un tema para después. Muy complicado. Que todos los versos de mi vida son complicados. Imagínense el poema completo. Y al mismo tiempo hay una cuestión meta, que es lo que creo que vos estás apuntando. A nivel meta, los guerreros homéricos se pueden preocupar por el cleos, pero el auditorio que está escuchando sabe que ese cleos ya está, porque es lo que está escuchando. Y sobre eso hay mucho en Ilíada a nivel meta, de juego meta en términos de cómo el cleo sobre el que los guerreros están preocupados está fijado. Eso lo van a ver mucho en el caso de Héctor, porque Héctor es un guerrero preocupado mucho por su cleos, pero también con otras preocupaciones que no tienen que ver con su cleos, que tienen que ver con su familia, básicamente, y la supervivencia de Troya. Y está tirado por los dos lados, por el hecho de que, bueno, tengo que comportarme como un guerrero, pero también sé que si me comporto como un guerrero, inevitablemente esto termina mal. ¿Y qué le van a hacer? Termina mal, no queda otra, es así. Esa es la tragedia de los guerreros épicos. Y de hecho esa palabra, eso es importante. Odiseo, en el caso de Odiseo, incluso hay el juego de que Odiseo relate sus propias aventuras, es ese tipo de juego a nivel meta. Porque Odiseo dice, mi cleos llega al cielo, mi gloria llega al cielo, porque acaba de escuchar cómo cuentan sobre, alguien canta sobre él, e inmediatamente procede a cantar sus propias aventuras para un montón de personas que no son los que están, no es la audiencia interna del poema, es la audiencia externa, porque es el rapsoda el que está cantando las aventuras de Odiseo en boca de Odiseo. Entonces el cleos es un sistema que se replica, ¿no? El guerrero replica su fama. Pero, y esto es importante, sin la recompensa material no hay nada. Si no hay una recompensa material, ¿por qué se pelea? Porque por esto solo nadie va a salir a pelear. Hay que pelear por esto. Claro, o sea, sí, que directamente no habría Ilíada, porque todos los problemas que hay, o sea, inicia con el problema, ¿no?, con Aquiles, justamente por la cantidad de recompensas que tenía uno y el otro, y qué sé yo. Exacto. Y, esto es importante, no les olvidé, no tenían que anotar la del 20 de marzo, esta es otra hojita, no es la hojita de la semana pasada. Cada uno, tenemos la nuestra, no es la hojita de la última vez, perdón, no importa. Cada uno se preocupa por todo este sistema de valores, pero también se preocupa por un poquito más por cada una de estas cosas y por otras cosas, porque acá hay otros aspectos del sistema de valores. El texto de Tigaroca, de hecho, las tiene más detalladas, como el aidos, que es la vergüenza ante los demás, y eso es un rasgo que a Héctor lo motiva mucho, y a Ajax lo motiva mucho, es la idea de qué van a decir los otros si no me comporto como me tengo que comportar. A algunos guerreros esto les preocupa mucho, a otros como Aquiles y Agamenón no les preocupa nada. Por eso pues Ajax se mata, parece que... Sí, exactamente. Se da cuenta que mató todas las ovejas, que enloqueció. Se mata porque no puede aguantar la vergüenza de que todos los demás vean lo que se cometió. Pero, y acá es el punto en donde volvemos al entretenimiento. ¿Por qué los guerreros homéricos que transmiten este sistema de valores, porque claramente lo transmiten, no responden a este sistema de valores de manera perfecta? Porque sería aburridísimo.
Si todos se comportaran perfectamente bien, todo sería aburrido. No sé si tuvieron la oportunidad alguna vez de leer Ramayana, que es una épica sánscrita. Es una épica sánscrita sobre el personaje de Rama, justamente, por eso Ramayana, básicamente por eso. Es muy larga, como todas las épicas sánscritas, y la primera parte es aburridísima. Es insoportablemente, no pasa nada. Juro que en 200 páginas no pasa nada. Porque todo el mundo hace todo bien. Paraíso en la Divina Comedia. Paraíso en la Divina Comedia está bien, pero yo quería usar un ejemplo de épica, que era más divertido. Pero además, incluso en la Divina Comedia es medio tramposo, porque lo divertido pasa un poco por el gore, ¿no? Es como, bueno, el infierno, cómo nos están castigando. Pero no hay conflicto dramático tampoco en el infierno. En la Divina Comedia no hay conflicto dramático en casi ningún lado. Porque no es eso, es otro tipo de poder. En la épica tiene que haber conflicto dramático. Bueno, en primera parte de Ramayana no hay mucho conflicto dramático. Es básicamente la historia de cómo Rama, hay un montón de historias insertas, pero esencialmente la historia de cómo Rama se convierte en adulto y mata un montón de demonios. Y no pasa nada, digo, es Rama caminando por la India matando demonios. Y los mata a todos, ninguno le hace fuerza, cada vez que tiene que pelear gana y hace demonios y vienen 10.000 demonios y se describe como los demonios terribles que se terminaron. Y viene Rama y dice, y se acabó. Pero la cosa se pone buena en la segunda parte, no en la segunda parte, sino no en la segunda parte del poema, sino en la segunda de las 9 partes que tiene, porque lo carga, básicamente. La madrastra, la madrastra no es la madrastra, sino una de las esposas del padre, dice, che, no me gusta este Rama que está muy subido al caballo. Vos me prometiste, cuando me casé con vos me prometiste que me ibas a cumplir lo que yo quisiera una vez en la vida. Lo que quiero ahora es que lo eches y que hagas rey a mi hijo. Y no le queda otra que cumplirlo. Y es como 7 capítulos en donde dice, tengo que cumplirlo, y lo tiene que cumplir. Y pasa. Y es el único personaje malo en todo el poema en esa parte. Después aparecen otros, pero en esa primera parte es esta mujer que pide eso. Y ahí es cuando la cosa se pone un poco más interesante, porque efectivamente hay conflicto. Y como todos saben, la esencia del drama es el conflicto. La de la épica también. Todo esto para contar un ejemplo de cómo en otra épica oral pasa lo mismo. Bueno, y lo mismo pasa con cualquier épica que ustedes eligen. ¿Cómo empieza el Cid Campeador? No sé cuánto le llaman el Cid Campeador. Bueno. Con el exilio. Exacto. Empieza con el exilio. Empieza cuando al Cid, al Rodrigo Díaz de Vivar, lo echan de Castilla. Y entonces ahí arranca, ¿cómo empieza desde lo más básico? ¿Cómo hacemos para sobrevivir? Porque no tenemos nada más que armaduras y espadas. Y lo primero que hacen es engañar a unos judíos y sacarles un montón de oro. Así empieza. Y después matan un montón de moros. Y después matan un montón más de moros, y después matan un montón más de moros, y después matan un par de cristianos, y después matan un montón más de moros. Porque ahí está el tema. El conflicto, la problematización de estos sistemas de valores es donde la épica se enriquece, donde ganan carne los personajes. Y para que uno se pueda entretener con un texto narrativo, uno tiene que poder identificarse con estos personajes y entenderlos. Y nadie entiende a Superman. En las buenas historias de Superman sí, pero en las malas historias de Superman, como las de Nolan, Snyder, gracias, como las de Snyder, nadie puede entender a Superman porque está hecho de una manera tal que es un dios intocable e inmortal que nunca hace nada malo ni piensa en hacer nada malo. Eso no es un personaje con el que uno se puede identificar. Uno se puede identificar con Agamenón porque dice, bueno, sos una persona de porquería, pero entiendo por qué querés plata. Uno se puede identificar con Aquiles porque uno entiende por qué Aquiles se enoja. ¿Está bien? Es facilísimo. Uno se puede identificar con Héctor porque uno entiende qué es lo que quiere Héctor. Uno se puede identificar con Penélope porque entiende cuál es la situación de Penélope. Es una situación de porquería. A veces, lo que nos pasa con la épica antigua es que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo un poquito de más. No, digo, con las mujeres particularmente nos pasa. Porque tenemos que entrar en el marco cultural que rige las conductas de esos personajes femeninos. Si no entendemos ese marco cultural, no entendemos por qué hacen lo que hacen. Pero una vez que entendemos ese marco cultural, podemos hacer ese proceso de identificación y entender por qué se comportan de esa manera. Y nunca, jamás, en ningún texto narrativo, en ningún medio, uno puede disfrutar si no entiende por qué los personajes hacen lo que hacen.
Ahora bien, este proceso de caracterización, como dije, está ligado a un proceso de problematización. Y si hay algo que define la épica homérica, como hablábamos del tema del uso de fórmulas excesivas y el uso de símiles que mencionamos también, es una cuasi obsesión con la problematización de esto. Todo el tiempo, el problema del sistema de valores épicos está puesto en juego. Al punto, a puntos que son francamente ridículos, en donde aparece un personaje al que solamente aparece para matar, solamente hay un montón de extras en la Ilíada, extras es el término técnico, ¿no? Estoy diciendo extras o morituris. ¿Morituri? Sí, morituri. Los que aparecen solamente que aparecen un nombre y que lo van a matar. Ajax mató a Periclimeno. Y Periclimeno no es nadie. Es un nombre que se le ocurrió al poeta en ese momento porque quería matar a alguien. Porque había que matar a alguien porque era la batalla. Personajes que aparecen por 20 versos a los que se les construye una historia completa en 20 versos para que su muerte esté relacionada con esto. No necesariamente con esto, pero sí con algún tipo de sistema de valores. Por ejemplo, el canto 13, el primer personaje de Mata y Idomeneo, cuyo nombre en este momento escapa a mi memoria, pero van a llegar, bueno, lo importante es la anécdota, se nos presenta, se nos dice, Idomeneo lo mató a este personaje, o más bien Idomeneo lo encontró a este personaje que vino de Caleso, que es un lugar que no sabemos dónde queda, porque quería casarse con la más linda de las hijas de Príamo, la más bella en aspecto de las hijas de Príamo, Eidos Ariste Priamoio, Tigater Priamoio. Que era Casandra, la famosa Casandra. Que en realidad había otra que era la más bella. La más bella en aspecto es una fórmula justamente que se utiliza para un montón de hijas de Príamo. Todas eran las más bellas en aspecto. Eran todas lindas. Bueno, en este caso era Casandra. ¿Y qué pasa? Bueno, está bien, vino a la guerra porque quería casarse con Casandra. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿cuál es el problema? Que vino a la guerra a casarse con Casandra, llegó al palacio de Príamo y dijo: Aqueos, papá, vos no te preocupes. Vos me das a Casandra sin que yo te dé dote y yo los echo a todos en una semana. Y Príamo, que no estaba en condiciones de decirle no a nadie, le dijo: dale. ¿Qué pasa cuando el muchacho aparece en batalla por primera vez, lo mata Idomeneo de una lanzada? Y hay una dimensión de humor en esa situación, y todo el episodio de este Idomeneo tiene bastante humor. Pero también hay una cuestión de problematización de la ética, porque ¿qué es lo que hizo este personaje? Se pasó de rosca. Mal. Porque fíjense que violó varias cosas al mismo tiempo. No solo tuvo un exceso absoluto de expectativas de lo que podía hacer, cosa que está muy mal, porque uno tiene que saber cuál es su arete. O sea, hay una valoración objetiva en la épica homérica, hay una valoración, esto se problematiza mucho en el canto 23. Hay una valoración objetiva, uno tiene que saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Y tenés que tenerlo claro, no podés decir voy a pelear con Aquiles y le voy a ganar, porque no le vas a ganar a Aquiles. Eso le pasa a Héctor, básicamente. Pero, de vuelta, hay más sutilezas. Pero hizo otra cosa muy importante, que, ¿cuál fue? Si estuvieron prestando atención a lo que a la descripción. Exacto, perfecto. No pidió a Casandra en matrimonio, pidió a Casandra sin dote. Y ese es el error. El error no es decir dame a Casandra si expulso a los aqueos, porque en última instancia eso es un típico un pacto político que es perfectamente válido, digo, normal. De hecho hay otros yernos de Príamo, que ya son yernos de Príamo, que están peleando en la guerra, y todo bien, digo, los matan también, pero digamos, no hay nada malo en el hecho de que los maten, simplemente están ahí porque son yernos de Príamo, son aliados políticos, porque para eso es el matrimonio nobiliario, para tener aliados políticos, no es por amor. Pero el tipo se pasó, porque dijo, no, yo no solo quiero a Casandra, yo quiero a Casandra sin dote, quiero a Casandra sin cumplir las reglas del intercambio matrimonial en nuestra sociedad, que es, vos me das regalos, yo te doy regalos. Estas son las reglas del casamiento médico, un intercambio de regalos. No hay, se dice dote, pero en realidad no es la dote como nosotros lo decimos, que el regal es la que paga la familia de la esposa, es una doble dote, se pagan los dos lados. Porque es básicamente una relación de hospitalidad. Es una alianza política, y las alianzas políticas en Grecia se sellan con intercambios de regalos.
Y ahí está el problema. Es una violación de las leyes de la hospitalidad, que es lo mismo que ustedes van a ver, que vamos a ver en el Cíclope con Odiseo. Cuando el Cíclope le dice, te voy a dar un regalo, mi regalo va a ser comerte último. Es ese tipo de violación de un principio moral en 10 versos. Yo dije 20, pero son 10. De un personaje que solo aparece acá, en ese pasajecito. Y se inventó en ese momento para eso. Posiblemente, no sabemos, pero en principio aparece solo ahí. Y ahí es donde está el punto. Digamos, hasta en lo más chiquitito de la épica está constantemente problematizándose este sistema de valores. Para reforzarlo, como en este caso, no es Medonte, que se llama. Tendría que haberlo anotado y me olvidé anotarlo. Para problematizarlo, para reforzarlo, para decir, bueno, si no respetás el sistema de valores te va mal, pero también para ponerlo en cuestión, en situaciones en donde es imposible respetar el sistema de valores, porque te tira para los dos lados, que es lo que veíamos en el caso de Héctor. Digamos, Héctor tiene un sistema de valores que es proteger a su familia, pero también tiene un sistema de valores que le dice que salga del combate. Entonces, y algo parecido le pasa a Aquiles. Digo, Aquiles tiene que salir a combatir porque sus aliados dependen de él y porque él juró que iba a combatir. Pero le roban el botín y dicen, yo no salgo a combatir más. Y ¿tiene razón o no tiene razón? O trioneo, gracias. El problema no es... La épica no da una respuesta. Las buenas obras narrativas no tienen un mensaje. Esto es una afirmación de orden general que se sale de la clase, pero esta es opinión personal. Pero es cierta. Las buenas obras narrativas no tienen un mensaje. Dejan que el mensaje lo saque uno. Dejan que uno interprete lo que quiera de lo que está pasando. Porque se trata de despertar una emoción. ¿Y por qué se trata de despertar una emoción? Porque lo que quieren es entretener. Y cerramos. Lo que quieren es divertir. Si simplemente se tratara de una perorata moralista de cómo hay que hacer las cosas bien, nadie le pagaría a un rapsoda para que vaya a cantar. No quiero escuchar las peroratas moralistas de cómo hay que hacer las cosas bien. De hecho, no voy a decir eso. Es por el hecho de que el sistema de valores se pone en cuestión de una manera enriquecedora que la épica es divertida. Que la épica es entretenida incluso cuando no hay gente volando por el aire o que le están saltando los ojos. Es entretenida y es entretenida en un sentido profundo, no entretenida en el sentido del jaja, entretenida en el sentido de que uno quiere seguir disfrutándola porque a uno lo pone en esta situación de decir, ok, sí, entiendo el problema de este personaje y este problema me despierta emociones, que es lo que hace la literatura, ¿no? Nos despierta emociones que queremos seguir experimentando. Entonces, cuando nos preguntamos por el marco de expectativas, ¿vieron que era hablar? Que nos preguntamos por el marco de expectativas de un receptor griego de la épica, nosotros tenemos mucha información que nos ayuda en la poesía comparada en términos de cómo funciona esta experiencia, ¿no? Un rapsoda profesional que viene y nos canta un poema de una tradición mitológica. Un poema que esperamos que nos mantenga atentos durante el periodo de tiempo que sea que se vaya a cantar. Puede ser 1 hora, 2 horas, una noche entera incluso. O varias seguidas, posiblemente varias seguidas. Pero en ese entretenimiento también esperamos la configuración de nuestra propia identidad, el reconocimiento de, bueno, quiénes fueron nuestros antepasados, y al mismo tiempo la reflexión sobre qué es lo que tenemos que ser nosotros. El aprendizaje de qué es lo que tenemos que ser nosotros, que no sea simplemente como la imposición de una moral, sea también como un proceso de reflexivo, como un proceso de si Aquiles tuvo este problema, si Odiseo tuvo este problema, ¿cómo me puedo comportar yo en esa situación? Y voy a cerrar con una cosa que a mí me gusta mucho, que es la teoría de la simulación de la literatura. No sé si ustedes la conocen, pero es una cosa bastante, más o menos nueva, que esencialmente lo que dice es que la narrativa y la literatura es esencialmente un sistema de ventaja evolutiva, porque lo que nos sirve es
nos permite conocer la experiencia de otros. Para eso es la literatura. Para eso evolucionó la literatura en nuestra especie. Para que cuando nosotros escuchamos a otra persona, porque se puede imaginar que la literatura la escuchamos por decenas de miles de años antes de que alguien se sentara a escribir una palabra, nosotros podamos experimentar lo que experimentó esa persona sin tener que pasar por esa experiencia. Y eso es una gran ventaja evolutiva porque aprendemos de la experiencia. La razón por la cual la épica homérica es tan exitosa es porque las experiencias que le transmite a sus receptores son enriquecedoras. Son enriquecedoras porque son difíciles y porque nos plantean temas que todavía al día de hoy, mucho más para los griegos antiguos, pero todavía para nosotros hoy, podemos entender como problemas reales que podemos tener como seres humanos. Y eso es lo que va a esperar un oyente griego cuando escucha épica. Aprender de la experiencia de los otros a través del sufrimiento de esas personas, porque eso es lo que pasa con un héroe épico. Sufre para obtener fama, honra o algún otro bien tangible o intangible. Y eso es todo, si no tienen más preguntas. Sonó como para hacer un aplauso, sí, pero no esperaba que lo hicieran. ¿Alguna pregunta? Dale. Yo soy interesante y no lo he leído todavía. Para comprar el libro, ¿debo comprar el libro de bibliografía o puede ser cualquier? Ilíada pueden comprar. Sí, de los que están disponibles, cualquiera. Perdón, voy a cerrar acá el video. Chau. Nos vemos la próxima.